En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento, Decreto 768 de 2022. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Contexto Legal, Decreto 768 de 2022. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Jesús Palomino Cervantes. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Doctor Palomino, muy buenos días y bienvenido. Muy buenas para todos. Agradecimientos a Positiva ARL por permitirnos compartir con ustedes la nueva tabla de clasificación de actividades económicas contenida en el decreto 768 de 2022. Y para ello lo vamos a hacer en tres momentos. En un primer momento vamos a hablar sobre la evolución histórica en cuanto a la clasificación de actividades económicas que se ha presentado en Colombia. En un segundo momento, estudiaremos detenidamente la tabla de clasificación contenida en el anexo técnico del decreto que hoy nos convoca. Y por último, haremos unos ejercicios prácticos sobre la tabla. Sea lo primero decir que en el año 1993, cuando se pide la ley 100, se crea el Sistema General de Seguridad Social, conformado por los regímenes de pensiones administrados por los fondos de pensiones, administradores de fondos de pensiones, que cubren las contingencias de invalidez, vejez y muerte de evento común. Y esto se encuentra consagrado en los artículos 10 al 151 de la Ley 100 del 93. Los artículos 152 al 248 tratan sobre el Sistema General de Salud, que asume y cubre las contingencias derivadas de la enfermedad general y maternidad, y ya sabemos, administradas por las EPS. En cuanto a riesgos profesionales o riesgos laborales, se estipularon en los artículos 249 al 256 las contingencias derivadas del accidente de trabajo y enfermedad laboral y los servicios sociales complementarios en los artículos 257 al 263. Si ustedes observan el esquema que he presentado, para riesgos laborales solamente la Ley 100 del 93 contempló 8 artículos que van del 249 al 256. En esos 8 artículos no encontramos mayor información, por tanto, el Congreso facultó
al presidente de ese entonces, el doctor César Gaviria Trujillo, para que pidiera con fuerza de ley un decreto reglamentando el sistema. Por ello se pide el decreto 1295 del 94. Sea el momento de comentar que el decreto 1295 del 94 es un decreto ley. Quiere decir que tiene la fuerza de una ley. Por ello, cuando usted observa o estudia el decreto 1072 de 2015, que compila todos los decretos que sobre derecho laboral, sindicalismo y riesgos laborales se pidieron en Colombia, no encuentra, salvo al principio, 1 o 2 artículos, ninguno que sea del decreto 1295. Y no puede compilarlo porque el decreto 1295, siendo un decreto ley, es superior al decreto 1072. Entonces, estudiemos el artículo 28 del decreto 1295 del 94. Ya habíamos señalado que a partir del año 93 se crea el Sistema General de Seguridad Social. Y al expedirse el decreto 1295 del 94, se reglamenta el Sistema General de Riesgos Laborales. Y en el artículo 28 se habla de tabla de clasificación de actividades económicas. Pero como hasta ese momento, lo que denominamos el monopolio de la seguridad social lo tenía el Instituto de Seguros Sociales, porque ellos atendían todo. Atendían los riesgos derivados de invalidez, vejez y muerte por evento común, enfermedad general y maternidad, y accidente de trabajo y enfermedad profesional en ese momento. Para el sector privado no existían las ARL. Por tanto, para ese momento existía el Acuerdo 048 de 1994 del Instituto de Seguros Sociales, que contemplaba todo lo relacionado con la clasificación de empresas. Allí se daban lo que, y me da cierta nostalgia recordarlo, porque yo era trabajador en ese momento de una empresa cervecera, el número patronal. Y los números iban indicando el departamento al cual pertenecía a la empresa, la actividad económica, etc. Y existía, hasta donde recuerdo, unas juntas de clasificación regionales y otras nacionales. Esto, con mayor razón, nos lo ha explicado el doctor Tibaduiza, al cual enviamos un saludo desde esta tribuna. Pues bien, cuando se pide el 1295, obviamente no teníamos tabla de actividades económicas. Por eso el artículo 28 nos dice que hasta tanto el gobierno nacional expida la tabla correspondiente, continuará vigente la tabla contenida en el acuerdo 048 del 94. Quiero llamar en este momento la atención al parágrafo de este artículo 28, cuando ha señalado que esa tabla debe revisarse cada 3 años. Sin embargo, ahorita vamos a observar que la última tabla lleva 20 años de haberse expedido. Bueno, pero más vale tarde que nunca. Entonces, ¿cuántas tablas de clasificación de actividades económicas conocemos a partir del año 1994? Pues bien, veamos. La primera fue la expedida mediante decreto 2100 de 1995, expedida en noviembre 29. Posteriormente, en el año 2002, en julio 31, se expide la tabla que ustedes y yo hemos venido conociendo, el decreto 1607. Miren que de 2002 a 2022, esta tabla lleva 20 años. Y obviamente, en este año 2022, 16 de mayo, se expide el decreto 768, actualizando la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales. Decreto 768, que vamos a estudiar a continuación. El artículo primero de este decreto, pues obviamente así lo señala, adopta la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales. Y dicho decreto trae un anexo técnico, anexo que es concretamente
directamente la tabla. En el artículo segundo del decreto 768 señala el campo de aplicación. Y aquí sí tenemos una diferencia con el campo de aplicación de la anterior tabla. Veamos cuál. Voy a leer textualmente. Dice, el presente decreto, o sea, el 768, aplica a los afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, también aplica a las administradoras de riesgos laborales y a los operadores de la planilla integrada de liquidación de aportes, PILA. Si comparamos, y allí en la parte inferior de la diapositiva lo estoy señalando, la anterior tabla no mencionaba ni a las ARL ni a los operadores del PILA. Esa es la diferencia. Otro aspecto importante de la nueva tabla dice que exceptúa de la aplicación de este decreto a los trabajadores independientes que se afilien voluntariamente. No nos está hablando de todos los trabajadores independientes, solamente los que se afilien voluntariamente al Sistema General de Riesgos Laborales, porque a ellos, a los trabajadores independientes que se afilien de manera voluntaria, se aplicará una tabla de clasificación diferente, que es la tabla de clasificación de ocupaciones u oficio más representativo, que lo encontramos en el artículo 224, 259 del decreto 1072 de 2015. Entonces me detengo un minuto para señalar. Los trabajadores independientes son de dos clases. Quiere decir, aquellos vinculados a las empresas mediante orden de prestación de servicio o contrato de prestación de servicio. Tenemos los trabajadores independientes que de manera forzosa, obligatoria, deben afiliarse y los trabajadores voluntarios. Verifiquemos cuáles son unos y cuáles son otros. La ley 1562-2012, en el artículo 13, señala cuáles son los trabajadores y las personas que de manera obligatoria deben afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales. Y allí encontramos, en primer lugar, los trabajadores dependientes, sean nacionales o extranjeros, los servidores públicos, en tercer lugar, los trabajadores independientes que cumplan con estas condiciones, que tengan un contrato de prestación de servicios superior a un mes y en cuyo contrato se precisen las situaciones de tiempo, modo y lugar. Entonces ya tenemos un primer grupo de trabajadores independientes que deben afiliarse de manera obligatoria al sistema y a ellos les aplica obviamente la nueva tabla de clasificación de actividades económicas. ¿Quiénes más deben afiliarse de manera obligatoria? Los trabajadores cooperativos y precooperativos de trabajo asociado, los jubilados o pensionados que se reincorporen a la fuerza laboral, los estudiantes que ejecuten trabajo que generen ingresos a la institución y encontramos otro grupo de trabajadores independientes, aquellos que laboran en empresas clasificadas como de alto riesgo, que son las empresas clase 4 y clase 5, no importando en este caso si trabajan un día, 2 días, 3 días. Miren que la diferencia con el primer grupo de trabajadores independientes es que deben tener un contrato de prestación de servicio superior a un mes, no importando si la empresa es clase 1, 2 y 3, 4 o 5. En cambio, este segundo grupo del que estamos mencionando ahora debe laborar en las empresas 4 o 5 y allí sí no importa el número de 10 que laboren. Por lo demás, también se afiliarán de manera obligatoria los miembros de las agremiaciones o asociaciones que generen ingresos a la institución y los miembros activos del sistema, el de subsistema nacional de primera respuesta. Entonces tenemos aquí los afiliados de manera obligatoria. ¿Y quiénes se afiliarán de manera voluntaria? Uno diría los demás. No, pero vamos a definir quiénes son los demás. Entonces, ¿cuáles son los demás? Los trabajadores independientes y los informales, y aquí nos señala, diferentes a los establecidos en el literal A del artículo 3 de la ley 1562 de 2012. Entonces revisemos, porque este punto es necesario que se aclare, cómo deben afiliarse los trabajadores independientes. Para ello vamos a visitar
el decreto 1072 de 2015, que en la sección que tiene que ver con afiliación, cobertura y pago de aportes de las personas vinculadas a través de contrato de prestación de servicio, nos dice lo siguiente. El artículo 224225 señala que los trabajadores independientes que tienen un contrato de prestación de servicio deben afiliarse a través del contratante. Yo creo, queridos compañeros y amigos, que estamos haciendo mal la tarea, porque la mayoría de empresas dejan en libertad al trabajador independiente para que se afilie. Y recuerde lo que hemos hablado siempre de la famosa agrupadora de poste. Van y se afilian en una agrupadora y esa afiliación es irregular, esa afiliación no es totalmente, no le brinda total cobertura y ya sabemos las dificultades que se han tenido cuando se presenta un accidente que genera una invalidez o una muerte porque no tienen cobertura. Voy a leer este artículo que dice así. El contratante, ojo, el contratante debe afiliar al Sistema General de Riesgos Laborales a los contratistas objeto de la presente sección. ¿Y de qué trata esa sección? Afiliación, cobertura y de personas que están vinculadas a través de un contrato de prestación de servicio. Y nos remite al parágrafo 3 del artículo 2 de la ley 1562 de 2012. Y ojo a lo que viene. El incumplimiento de esta obligación quiere decir, si el contratante no afilia a su trabajador independiente al contratista independiente, lo hará responsable al contratante de todas las prestaciones económicas y asistenciales a que haya lugar. Esto es importante para que no sigamos aceptando afiliaciones de poste. Si muere o queda inválido uno de estos contratistas independientes, tenga por seguro que el abogado que representa a la familia o al contratista que haya quedado en estado de invalidez, apoyándose en el artículo 224225, solicitará a través de la demanda que el contratante asuma todo el pago de las prestaciones asistenciales y económicas por haber violado este artículo, por no haberlo vinculado, vinculado al sistema, afiliado al sistema. Porque la afiliación del trabajador independiente es a través del contratante. Y como este artículo nos ha remitido al artículo 2 de la ley 1562, visitemos la ley 1562, que en su artículo 2, parágrafo 3, dice textualmente lo siguiente. Para la realización de actividades de prevención, promoción y salud ocupacional en general, o ISST, el trabajador independiente se asimila al trabajador dependiente. Y ahora viene la parte que a ustedes y a mí nos interesa. Y la afiliación del contratista al sistema correrá por cuenta del contratante y el pago por cuenta del contratista, salvo lo estipulado en numeral 6 de este mismo artículo. Ya sabemos que si el contratista labora en empresas clase 4 o 5, todo el pago es asumido por el contratante. Entonces, queridos compañeros, ¿qué tenemos hasta el momento? Los trabajadores independientes deben ser afiliados al sistema por la empresa que los contrata, por el contratante. El trabajador independiente no tiene que ir a afiliarse él, salvo el independiente voluntario. Entonces, si tiene un contrato de prestación de servicios superior a un mes o si labora para empresas clase 4 o 5, debe ser afiliado por la empresa contratante. Y aquí quiero aprovechar, porque son momentos que hay que ir aclarando, un error que venimos cometiendo. Miren que el artículo 22422211, repito, artículo 22422211 del decreto 1072 de 2015, nos habla de la cotización según la clase de riesgo. ¿De quién? Del trabajador independiente, porque estamos hablando de afiliaciones del trabajador independiente.
Y ese trabajador independiente vinculado mediante un contrato de prestación de servicio cotizará al sistema primero, de acuerdo con la clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución en la cual está prestando el servicio. Si yo, abogado, soy contratado por una empresa minera clase 5, contrato de prestación de servicio, entonces primero, la clase de riesgo de quien me contrata es 5, yo, trabajador independiente, debo cotizar sobre clase 5. Segundo caso, el propio de la actividad ejecutada por el contratista. Supongamos que soy electricista, soy soldador. Mi actividad, pues, sea clase 3, 4 o 5, pero voy a realizar una actividad en un restaurante o en una oficina de asesoría que es clase 1, prima entonces el mayor riesgo. ¿Y cuál es mi mayor riesgo? Si soy soldador, electricista o conductor, por tanto, el mayor riesgo prima sobre clase 1. Entonces, revisemos. Los trabajadores independientes, contrato de prestación de servicios, cotizan, 1, sobre el riesgo de la empresa a la cual va a prestar los servicios. O segundo, sobre el riesgo propio. Y en este caso, se tomará el mayor riesgo, o el de la empresa en la cual presta los servicios, o el riesgo propio de su actividad. ¿Por qué le estoy comentando esto, queridos compañeros? Porque he sabido y nos preguntan con frecuencia de empresas, por decir algo, una papelería, una empresa de asesoría, que envía a uno de sus trabajadores, pero él es trabajador dependiente, contrato de trabajo, dependiente, no es independiente, es trabajador dependiente, está vinculado mediante un contrato de trabajo, le pagan salario, hay subordinación, le pagan prestaciones sociales y va a brindar o va a prestar un servicio porque las dos empresas han celebrado un contrato. Por decir algo, la empresa de asesoría, que es especialista en archivo documental, va a prestar un servicio en una mina, que es clase 5, y envía a uno o dos de sus funcionarios, que es clase 1. No estoy de acuerdo cuando me informan que estas dos personas, clase 1, para poder entrar a la mina tienen que ir con clase 5. He revisado detenidamente toda la normatividad sobre afiliaciones y no hemos encontrado nada, salvo el artículo que estamos presentando. Pero este artículo, ojo, aplica solo para contratistas o trabajadores independientes. Por eso considero que es un error, es una equivocación, es una errada interpretación de este artículo, asimilar a todos los trabajadores y decir que como usted va para una mina, tiene que cotizar sobre clase 5. Revisen bien el punto, analízanlo bien y verán que tenemos razón. Y en forma voluntaria, ya hemos dicho, los trabajadores independientes e informales, y para ellos, para los trabajadores independientes, informales, o sea, afiliados voluntarios, ya sabemos que se aplica la tabla de clasificación de ocupaciones que trae el decreto 1072. Regresemos entonces al decreto 768/2002. Presentamos disculpas porque nos hemos detenido, pero esto es integral, ¿de acuerdo? Esto es integral. Entonces, el decreto 768/2002, en el artículo 3º, nos habla de definiciones. Y la primera definición define qué es el CIIU, que es la sigla de Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Actividades Económicas. Y también nos define NSP. Revisemos. En la tabla anterior, en el RUT, Registro Único Tributario, también encontramos CIIU, pero hace algunos años no coincidían los CIIU. Hoy ya se ha coincidido. Y ahorita vamos a mostrar de un RUT, voy a tomar el mío, y vamos a ver si el código con el cual me encuentro en el RUT
Es el mismo código con el cual debo cotizar y afiliarme en la nueva tabla de actividades económicas. Entonces ya está definida CIIU, que es la clasificación, es la sigla de la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas. Y miren que es importante cuando nos dice el código CIIU define la actividad económica contenida en la tabla de clasificación del Sistema General de Riesgo Laboral. Perfecto. CIIU. Ya vamos a mostrarlo en la tabla. ¿Y qué significa NSP? Que lo encontrábamos también en el decreto 1607 y pensábamos que es, hombre, significa actividades económicas no clasificadas en otra parte. Siempre tenemos que, si no logro encontrarla, entonces eso significa NCP. El artículo 4, continuando con el estudio del 768, nos habla de las empresas que tienen más de un centro de trabajo. En Colombia, los almacenes de grandes superficies, las empresas electrificadoras, muchos contratistas tienen una sede administrativa, oficinas, clase 1, y tienen otro centro, otras sedes, otros talleres, etc. Entonces, cuando una empresa tenga más de un centro de trabajo, puede tener diferentes clases de riesgo. Uno para cada uno de ellos por separado. Pero nos pide siempre que exista una diferencia clara en qué, en la actividad que se desarrolle. Por ejemplo, la oficina principal es totalmente administrativa, personal administrativo, y los talleres están en otro lugar, en otra ciudad. Segundo, que haya diferencia clara en las instalaciones locativas. Estas son oficinas, aquellos talleres, y en la exposición a peligros, en que los trabajadores de un centro estén expuestos a un peligro clase 1 y los trabajadores del otro centro estén expuestos a un peligro clase 3, clase 4. Y para ello nos remite al artículo 22439 del decreto 1072 de 2015, que estoy compartiendo a continuación. Este artículo 22439 fue compilado del 1530 al 96, que más o menos, y es muy parecido, y que ya ustedes conocen. El artículo 22439 define lo que es un centro de trabajo y también señala que cuando una empresa tenga más de un centro de trabajo, podrán clasificarse los trabajadores de uno más o de uno o más de ellos en una clase de riesgo diferente. Y el 1072, que compila el 1530, presenta las siguientes condiciones. Entonces veamos que son muy similares. Primera, que existe una clara diferenciación de las actividades desarrolladas en cada centro de trabajo. Para el ejemplo que estamos presentando, un contratista eléctrico, sus oficinas administrativas en el centro de la ciudad y tiene un centro de acopio o un lugar donde tiene talleres, las torres, etcétera, su estación en otro lugar. Segundo, exigencia que las edificaciones y o áreas a cielo abierto de estos centros de trabajo sean independientes entre sí. Entonces las oficinas quedan distantes de las bodegas o de las subestaciones. También exige que los trabajadores de las diferentes áreas no laboren parcial o totalmente en la misma edificación o cielo abierto. Por ello, si yo tengo unos trabajadores administrativos, pero nunca van a la subestación, yo podría solicitar para ese centro de trabajo una clasificación, por decir algo, en la clase 1. Allí sí podría solicitar. Pero si estos trabajadores, como el caso de los ingenieros, están en las oficinas, pero también van a la subestación, ellos seguirán en clase 5 o la clase que le corresponda, porque se están exponiendo al riesgo mayor. No así el personal administrativo. Entonces, observen que en la parte tercera del 22439 nos dice que los riesgos de uno y otro centro no impliquen exposición directa o indirecta. El 1072 trae un parágrafo que es bueno recordar.
Las clínicas, por ejemplo, están en clase 3 y muchas de estas instituciones IPS tienen centros de radiodiagnóstico que corresponden a clase 5. Y aunque estén en el mismo lugar, siempre que se respeten las normas radiofísica sanitaria o de bioseguridad, quiere decir paredes plomadas, vidrios plomados, techo y paredes, de tal modo que las radiaciones no salgan hacia el resto de la edificación o vecinos, se mantiene la clasificación de 5 para el centro de rayos X y el resto de la entidad estaría en clase 3. Pero si en algún momento se rompe, se parte un vidrio, rompen una pared y la levantan con material común y corriente, el carpintero viene y coloca un vidrio común y corriente, obviamente la radiación sale e invade el resto de la habitación y en este caso pues toda la empresa pasaría a ser clase 5. Acá, a guisa de ejemplo, porque vamos a hacer posteriormente un ejercicio más práctico, entonces encontramos que en clase 1, riesgo mínimo, tendríamos como ejemplo los portales web, los bancos comerciales, la administración de conjunto residencial, no el conjunto como tal, sino la actividad, la administración, actividades de consultoría, de asesoría, centros educativos, escuelas y expendio de comida preparada en cafetería. En clase 2, riesgo bajo, cultivo de cereales, hortalizas. Estos son ejemplos de la nueva tabla. Elaboración de productos lácteos, fabricación de prendas de vertido, o sea, pequeñas fábricas, servicio por horas, para quienes gusten descansar 1 o 2 horas con una compañera, servicio por horas, están en la clase 2, actividades de práctica médica sin internación, porque acabo de hablar ahorita que las clínicas, porque en la clínica el paciente queda en una habitación, está internado, pero si es consulta externa, estarían en clase 2. Y como ven, el valor de la cotización 0.522 para la primera clase, 1.44 del salario de la nómina para la segunda clase. En la clase 3, como ejemplo, que nos trae el decreto 768, la nueva tabla, elaboración y conservación de platos listos para consumir, pizzas, tamales, lechona, aquí en el Tolima, qué bueno, confección de prendas de vestir, fabricación de muebles, juguetes, sindicatos, organizaciones políticas. Pero observen que expendio de comida preparada en cafetería está en clase 1. Y aquí vemos que elaboración y conservación de platos listos para consumir pizza está en clase 3. ¿Qué está pasando? Que esta nueva tabla pues discrimina con mayor razón las diferentes actividades, porque desde hace 20 años que se había elaborado, recuerden que hoy tenemos nuevas actividades modernas, novedosas, actividades que antes no teníamos, y para facilidad tanto del empleador como de las ARL y del sistema, se han identificado en mayor detalle, se han individualizado. Por ejemplo, el deporte. Actividades del deporte podemos encontrar en clase 3, en clase 4. Actividades de construcción podemos encontrar en clase 2, en clase 3, en clase 5. Y lo que estoy mostrando acá es un ejemplo apenas. Ustedes y yo debemos seguir estudiando la tabla porque ahora vienen las reclasificaciones y las adecuaciones. En la clase 4, riesgo alto, encontramos elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, fabricación de artículos de hormigón, cemento, yeso, construcción de edificios residenciales, transporte terrestre de pasajeros, fotografía, etc. Y corresponde o cotizan 4.350 de la nómina. Sea la oportunidad de aclarar algo. A veces encontramos que nos dicen que la propiedad horizontal, ¿en qué clase de riesgo encuentra? No, como tal propiedad horizontal no encontramos. ¿Por qué? Porque el edificio como tal lo construye una empresa. Entonces tenemos que ir a ver la actividad económica de la empresa constructora. Pero luego que ella construye, me imagino que lo vende
o lo administra, o lo alquila o arrienda. Entonces, ya la entidad o las personas que compraron el inmueble, el edificio, pues obviamente crean una persona jurídica, lo registran y decimos conjunto residencial Campo Verde. Entonces, no hay como tal la propiedad horizontal, no. Vamos a ver ahorita si hay administración de ese conjunto, si hay venta de esos edificios, si hay construcción de esos edificios. Esto es lo nuevo que nos trae el 768, que discrimina y nos facilita la clasificación. Y por último, clase 5, riesgo máximo, explotación de canteras, fabricación de fibra de vidrio, cemento, yeso, fundición de hierro y acero, procesamiento de desechos metálicos, chatarra, actividades de clubes deportivos. Miren que le hablé de deporte, obviamente el boxeo, la lucha, los pilotos de autos de carrera, toreros, paracaidistas, tiro al blanco, imagínense, ciclistas, están más expuestos, están expuestos a un peligro mayor, a diferencia de quien juega ajedrez, quien juega baloncesto, que estarán en otras clases, siendo actividad deportiva, pero la actividad deportiva la vamos a encontrar, y ya llegaremos a ese momento, en diferentes clases de riesgo. Este, por tanto, es apenas un ejemplo de lo que nos trae el decreto 768 de 2022. Y ya habíamos dicho que las empresas de las clases 4 y 5 son consideradas empresas de alto riesgo. ¿Empresa de alto riesgo para qué? Para la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales. Y si usted revisa el decreto 1295, allí había un artículo que ya fue derogado, que señalaba que las empresas de alto riesgo debían inscribirse ante el Ministerio del Trabajo. Eso, y recuerden que en Colombia se han disminuido los trámites, entonces ya no es aplicable. Simplemente repasar el decreto 1072 para todo aquello de la reclasificación, cuando ustedes lo soliciten, porque es posible que con estas nuevas clasificaciones, cuando usted verifique, usted encuentre que su actividad económica es posible que haya disminuido de clase. Y obviamente usted va a solicitar a nuestra ARL reclasificación. Recuerde que comienza un proceso de pedagogía, de enseñanza, de capacitación, y estaremos, y esta es una nueva comunidad, explicando con otros expertos todo lo que es el fundamento de la reclasificación, calificación, trámites, etc. Por tanto, remito en este momento para que estemos atentos a estos aspectos y estudiemos el 1072 en lo que corresponda. Regresemos al decreto 768. Presento disculpas porque considero que debo ir paralelamente estudiando lo que me dice la 1562, lo que me dice el 1072, lo que me señala el 1295. No es un tema que digamos que es fácil de definir en un momento, porque no hay una línea recta para estudiarla, no, tenemos que armonizarla con las demás normas. Por eso ustedes me permiten, presento disculpas, que me permitan, que permitan que yo pueda hacer esta comparación. Regresemos al artículo 5 porque estamos estudiando el decreto artículo por artículo sobre clasificación de empresa. Aquí nos está diciendo que si la actividad a la cual usted se dedica, si la empresa en la cual usted labora, esa actividad no está contenida en el anexo del decreto 768, entonces la empresa y la ARL efectuarán la clasificación de acuerdo con la actividad más afín. Porque recuerden, puede haber 2, 3 o 4 actividades en las diferentes clases. O una, entonces, la más afín. Pero para ello hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, el peligro y el riesgo laboral. No es porque yo quiera, no. Segundo, las materias primas que se utilicen. Tercero, los materiales o insumos que también se empleen en la elaboración de los productos. Los medios de producción.
los procesos que se lleven al interior de la organización, el almacenamiento y el transporte. Repito, si la actividad económica no se encuentra en la tabla, buscaremos la actividad más afín a lo que usted está realizando, pero para ello se hará un estudio con base en los peligros, materia prima, insumos, medios de producción, proceso, almacenamiento y transporte. Es más técnica esta clasificación y en cierto modo es más real, es más justa, por lo menos así lo veo. Les había comentado que es posible que usted o su empresa se beneficie, para bien obviamente, de una modificación de la clase de riesgo. Quizás usted estaba en clase de riesgo 4 y de pronto revisa usted la tabla y dice, ah caramba, estoy en clase 3. Pero también es posible que usted esté en clase 2 o estaba en clase 2 y ahora se encuentre en clase 3. Sí, es posible. Es posible. Cada caso se estudiará particularmente. Nuestra ARL cuenta con un excelente grupo de profesionales y técnicos que estudiarán su caso para que sea justo. Entonces revisemos qué nos dice el artículo 6º del decreto 768 sobre este tema. Dice, cuando por efecto de la actualización de la tabla de clasificación de actividades económicas, la clase de riesgo de la empresa sea modificada, la empresa deberá cotizar por el valor inicial que le corresponda. Y para eso nos remite al decreto 1072-2015 en el artículo 22435. ¿Por qué valor inicial si yo siempre vengo pagando 0.522 o 1.044? Por lo siguiente. Porque en Colombia se considera que las empresas dentro de la clase de riesgo pueden ir de un valor mínimo a un valor máximo. Por ejemplo, si observamos allí, en la clase de riesgo 1 se cotiza desde 0.348% hasta el 0.696% de la nómina. La clase 2 cotizaría o debe cotizar desde el 0.435% hasta 1.635%. Y cuando ven valor inicial, ¿qué significa? Que toda empresa cuando ingresa al sistema cotiza sobre ese valor inicial, correspondiendo, lo que ya ustedes saben, clase 1 al 0.522%, que sobre salario mínimo de 1 millón de pesos corresponde a 5.220 pesos sobre salario mínimo. La clase 2, el valor inicial es 1.044%, la clase 3, 2.436%, la clase 4, 4.350% y la clase 5, 6.960%, que sobre salario mínimo, millón de pesos hoy, corresponde a 69.600 pesos. Si la persona gana 2 millones, 3 millones, 4 millones, obviamente voy multiplicando o voy sacando el porcentaje y si gana 4 millones, prácticamente está cotizando 270, 200 y tantos mil pesos. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 6? Que si debido a esa modificación usted pasó a otra clase, cotiza sobre el valor inicial, que es la columna central. Ustedes me preguntarán y también se preguntarán, bueno, pero entonces, ¿qué pasa si yo quiero cotizar sobre el valor mínimo? Claro. ¿O por qué me pueden llevar al valor máximo? Entonces, para ello tenemos que ir o regresar al decreto 1295-94, que en el artículo 32 nos dice cuándo puede haber variación del monto de la cotización. Este artículo fue modificado a propósito por la ley 776 de 2002 y nos dice lo siguiente, que sí, efectivamente, una empresa, si se está portando bien, si disminuye su accidentalidad, si sus indicadores, y aquí vamos a hablar de el ILI, indicador, índice de lesiones incapacitantes, es bueno, la empresa puede ser premiada llevándola al valor mínimo.
Si es clase, por ejemplo, 3 y viene pagando 2.436, puede llegar a pagar hasta 0.783%. Si por el contrario, ese indicador va agravándose y el cumplimiento de las políticas, plan de trabajo, etcétera, en seguridad en el trabajo no es adecuado, puede pasar de 2.4 a 4.086. ¿Pero qué nos ocurre? Que eso es en teoría porque el ILI en Colombia, o sea, el índice de lesiones incapacitantes no ha sido reglamentado. Esa metodología no ha sido reglamentada. En clase y en academia y algunas empresas dicen, no, pues yo tengo mi ILI, porque el ILI es índice de frecuencia por índice de severidad. Y creo que por allí la fórmula no sé si le da un denominador. Pero es que el ministerio, por mandato, si no estoy mal, de decreto 1295, no lo ha definido. Y mientras no lo defina, seguimos pagando el valor inicial, o sea, la columna central. Por tanto, para que no haya confusiones, aunque tenemos una tabla que permite que las empresas puedan fluctuar entre un valor mínimo y máximo, todas las empresas en Colombia, dentro de su misma clase de riesgo, cotizan por la columna central, que es la que denominamos valor inicial, que ya sabemos, clase 1, 0.522, clase 2, 1.044, clase 3, 2.436, clase 4, 4.350 y clase 5, 6.960. Al momento en Colombia, ninguna empresa se le ha disminuido ese valor inicial ni tampoco se le ha aumentado. Al momento. Mañana quizás haya nueva reglamentación y ya tengamos un ILI definido y pueda variar. Pero al otro momento, todos cotizan por el valor inicial. El artículo 7º del decreto 768 impone a las ARL la obligación de sensibilizar, capacitar, difundir esta metodología. Ya nuestra LL, con esta charla de hoy, está iniciando ese proceso. Vendrán nuevas charlas, vendrán y me acompañarán expertos técnicos, entre ellos el doctor Tibaduiza y los ingenieros que hacen parte y administradores del equipo de clasificación y reclasificación, y estaremos apoyándolo a ustedes, visitándolo, atendiendo sus solicitudes, etc. Entonces, tanto la ARL como el Ministerio del Trabajo, pues estamos obligados a socializar y divulgar la nueva tabla de clasificación. Por lo demás, la tabla no entra en vigor inmediatamente. Se cuenta con 6 meses, se cuenta con 6 meses que se inician a partir del momento en que entre en vigencia el decreto se pidió el 16 de mayo, por tanto contaríamos a partir de mayo 6 meses, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 6 meses, para que entre en vigencia total. Y durante todo este tiempo vamos a estar capacitando, sensibilizando, explicando, haciendo foros, revisando, estudiando, y ustedes y yo también estoy aprendiendo porque esto es nuevo para todos. Entonces, las nuevas cotizaciones no son hoy ni mañana, sino estamos en un periodo de transición y por ello dice, el Ministerio de Salud y Protección Social modificará la planilla integrada de liquidación de aporte pila y la implementará dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto, fecha a partir de la cual los aportantes cotizarán conforme con la tabla adoptada en el presente acto administrativo. Entonces, esperemos que el Ministerio de Salud y Protección Social modifique la planilla para poder hacer los aportes de acuerdo con la nueva tabla. Vigencia y derogatoria, artículo final, el decreto 768 deroga al decreto 1607 de 2002. ¿Cuándo? Cuando se vence el plazo que hemos señalado de los 6 meses, contado a partir de la vigencia. Y por ahora, pues seguimos con el 1607 por unos días, unos meses,
Todo depende del Ministerio de Salud y Protección Social. Y entremos a explicar entonces el anexo técnico de este decreto. El anexo técnico tiene una breve introducción, unos aspectos generales, donde nos explica la estructura de la tabla de clasificación. Y allí nos dice que en la tabla vamos a encontrar 7 dígitos. Dígitos que identifican la clasificación de actividades económicas. Y estos dígitos se dividen así. El primer dígito, que puede ser 1, 2, 3, 4 o 5, corresponde a la clase de riesgo. Entonces, si ustedes tienen a la mano el decreto 768, el primer dígito siempre comenzará con 1, o 2, o 3, o 4, o 5, correspondiendo a la clase de riesgo de la empresa. Primer dígito. Los 4 dígitos siguientes, o sea, el segundo, tercero, cuarto y quinto, corresponde al Código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme, el CIIU, que es la revisión 4 adaptada para Colombia. Repito, son 7 dígitos. El primero, la clase de riesgo. Los 4 siguientes, el código CIIU, que ya identifica a qué se dedica. Y los dígitos 6 y 7 es la subactividad económica en la misma clase de riesgo. Por tanto, revisemos la tabla. Aquí he realizado una captura de pantalla, pues le he hecho un cuadrito, etcétera, y veamos las columnas. Dice, la primera columna, que es el primer dígito, en este caso estoy presentando el 1, clase 1, es la clase de riesgo. Entonces, si yo veo que una empresa tiene 7 dígitos, por ejemplo, 1, 13, 12, 0, 1, el 1 es la clase de riesgo 1. Y pagará el 0.4 y tanto. Ahora, ¿cuál es su código CIIU? Bueno, los 4 dígitos siguientes, que en este caso será 1312. Y la subclase será 01. Entonces, la primera parte que nos dice el anexo técnico es explicando la estructura de la tabla de clasificación, donde nos informa qué significa cada uno de los dígitos. El primero, la clase o la actividad de la empresa, clase 1, 2, 3, 4, 5. Y dependiendo de la clase, obviamente ya sabemos que así pagará a la ARL, desde 0.5 hasta 6.9%. Dígito 2 al 5, el CIIU, que es directamente la clase, la actividad económica, y los dígitos 6 y 7, la subactividad económica. Entonces vemos en la tabla que estoy mostrando, el primer dígito, para el ejemplo que le estoy mostrando, clase 1, los 4 siguientes, la actividad, allí vemos, por ejemplo, si yo tomo 1, 14, 10, 0, 1, el 14 y 10 es confecciones de prendas de vestir, excepto prendas de piel, porque si sería prenda de piel ya va a corresponder a otra actividad. El 45-41, comercio al por mayor y al por menor de motocicletas y sus partes. El 47-32, comercio al menor de lubricantes, aceites y grasas. Y los otros 2 dígitos es la subclasificación. La parte B del anexo técnico nos indica cómo se determina la clase de riesgo en la que se va a clasificar la empresa. Repetimos, la primera parte nos habló sobre los dígitos. Primer dígito, la clase, los 4 dígitos siguientes, el código CIIU, y los 2 últimos dígitos, la subclase. 7 dígitos, 1, 4 y 2. La segunda parte del anexo técnico, el texto nos dice cómo se determina la clase de riesgo. Entonces nos dicen, primero, identifique en el RUT, Registro Único Tributario, el código que a su empresa le han asignado en el RUT. Recuerden que dijimos, hace algunos años los RUT no coincidían. Hoy, el código CIIU en el RUT es el mismo que corresponde al código en el decreto 768-2022. Entonces, para saber, y ya usted puede ir haciendo el ejercicio en su oficina o en casa, si su empresa queda en la misma clase o hay variación o le cambió el código, identifique en el RUT de su empresa o de usted
Si es independiente, independiente obligatorio, claro, cotizante, ¿qué RUT tiene? Segundo, con ese número del RUT, que son los 4 segundos dígitos, o sea, el dígito segundo, tercero, cuarto y quinto, verifique en la tabla qué clase de riesgo le corresponde. Y tercero, inmediatamente usted verifica en el RUT y traemos a la tabla, encuentra de inmediato la subclase. Vamos a hacer un ejercicio. Como ustedes saben, mi profesión de base, soy abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, pero estudié Derecho, me gradué de abogado. Mi título, abogado. Por tanto, en mi RUT, el RUT que yo tengo, mi actividad es la número 6910. En el RUT, yo tengo como actividad, mi código es 6910. Entonces, con base en mi código del RUT, que es 6910, y lo he colocado aquí a un ladito para tenerlo a la mano en la elipse azul, 6910, voy a verificar en la tabla del decreto 768/2002 y el anexo técnico, y para eso he traído una captura de pantalla. Voy a verificar mi oficina, mi clase, en qué clase de riesgo me encuentro. Entonces veamos. Y allí encuentro 1691001. Recuerden que les dije, en el RUT yo estoy como abogado, actividades jurídicas, asesoría. Vamos a ver a qué corresponde el 6910 en el decreto 768 y leo. Actividades jurídicas. Incluye el de representación de los intereses de la parte, sea o no ante tribunales u otros órganos judiciales, realizadas por abogado. Ah, ese soy yo, por abogado. O bajo la supervisión de abogado. Y sigue hablando asesoramiento, representación en procedimientos civiles penales, conflictos comerciales y laborales, etc. Asesoramiento y preparación de documentos jurídicos, escritura de constitución, contrato de sociedad, documentos similares, etcétera, etcétera. De tal suerte que ya yo me encontré Jesús Palomino, abogado, en el RUT 6910 y corresponde también en el CIIU del 768-6910. Hablemos de edificios. 4330, clase 2. Encontramos en la clase 2, CIIU 4330, subclase 01, terminación y acabado de edificio y obra de ingeniería civil, pero aquí talleres, pintura al duco. No estoy construyendo, pintura. Y con el mismo código CIIU 4330, sí, hacemos encerado de interiores de techo, paredes, piso, instalamos muebles de cocina a la medida, o sea, se están construyendo allí, aserrando trabajo de carpintería, estaríamos en clase 3. Y observen la variedad que encontramos en clase 5. Observen que la columna central sigue siendo 4330, pero esa actividad la encuentro en clase 2, si es solamente pintura al duco. En clase 3, sí, la pintura es en interiores, techos, paredes, pisos, etc. Y en clase 5, terminación y acabado de edificios, pero ya es colocación, otro proyecto, baldosa, cerámica, hormigón, piedra tallada, revestimiento de madera, que sería su clase 1, y en la misma clase 5, pero su clase 2, tenemos instalación de puerta, ventana, marcos de puerta, ventanas, en la misma clase 5, pero código 03, tenemos yeso, estuco para interiores, exteriores, revestimiento, tabiques, otras actividades de terminación de edificios NSP, no clasificada en otra parte. Y por último, continuamos con 4330, instalación de mobiliario, vidrio, pintura de obras de ingeniería civil, limpieza de edificios nuevos después de la construcción. Entonces, como ustedes ven, el mismo 4330, dependiendo del peligro al que se están exponiendo sus trabajadores, porque no es lo mismo pintura al duco, no es lo mismo colocar
una cocina integral, que estamos hablando en el primero, clase 2, clase 3, a limpiar los pisos, limpiar el edificio después de la construcción externamente, instalar los vidrios, las ventanas, y eso me lleva a clase 5. Espero que les haya gustado estos ejercicios. Espero que estas explicaciones les hayan satisfecho. No hemos terminado. Hay que seguir estudiando. Cuenten siempre con el apoyo de Positiva Compañía de Seguros y el equipo de profesionales, de abogados, de ingenieros, de administradores. Estaremos siempre atentos para atender su consulta y orientarlo. Muchas gracias y será entonces hasta una nueva oportunidad. Gracias. Doctor Palomino, muchísimas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de este importante espacio académico. Esperamos verte muy pronto. De igual manera, agradecemos a todos nuestros participantes por acompañarnos en esta acción educativa. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. Recuerden también que en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así
sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.